son inferiores en cada aspecto. Y así Heiser, creo que con razón, dice, y yo también lo uso a menudo, para referirse a estos como Elohim menores. Elohim es la palabra que se traduce a menudo en nuestros antiguos testamentos como Dios, pero también puede referirse a los dioses con D minúscula en esta categoría menor. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Causa y Visión. Mi nombre es Anderson y me acompaña el Dr. Galardi, quien nos visita desde los Estados Unidos. Vamos a estar conversando sobre la teología del reino invisible, un tema que él ha estado enseñando en el Seminario Reformado de Medellín y que también ha impartido en su propia iglesia en Michigan, en los Estados Unidos. Él posee una licenciatura en el campo de los estudios bíblicos y además un título del reconocido Seminario Teológico Reformado. Obtuvo su doctorado en el Seminario Teológico Trinity. Ha servido como ministro cristiano por más de 40 años. Ahora está jubilado después de haber pastoreado su querida iglesia durante 39 años. 39. Es un pastor ordenado de la EPC, la Iglesia Presbiteriana Evangélica, y actualmente enseña en toda Latinoamérica y principalmente en Colombia, en el Seminario Reformado de Medellín, diferentes temas como la teología del pacto, los atributos de Dios, apologética, antropología y ahora la teología del reino invisible. ¿Hay algo que se me haya pasado, doctor Don? Me parece que algo sí. Bueno, dejaremos la biografía completa aquí en la descripción del video y ahora sí, entremos en materia. Pastor Don, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ahora, para comenzar, cuéntenos, ¿qué es lo que lo trae a Medellín? Sé que está enseñando en el Seminario Reformado. Sí, estoy impartiendo el curso más reciente que he desarrollado, titulado La Teología del Reino Invisible, y es una exploración bastante profunda de las Escrituras y de la perspectiva de lo que está sucediendo, como lo describo, detrás del telón de las cosas que no podemos ver necesariamente. Este estudio es el resultado de 3 años de investigación. Nunca habría hecho esto si todavía estuviera en el pastorado, nunca habría tenido el tiempo para dedicarle, pero cuando me jubilé y empecé a explorar esto, una cosa llevó a la otra y finalmente se desarrolló un curso a partir de ello. ¿Cuál fue la razón por la que te interesaste en todo esto? Bueno, debo confesar que si me remonto a la época en que estaba en el seminario, mi profesor de Antiguo Testamento estaba realizando un estudio exhaustivo del Antiguo Testamento y nos encontramos con el capítulo 6 del Génesis, versículos 1 al 4. Y, por supuesto, existen varias interpretaciones al respecto. Bueno, una de estas perspectivas es, por ejemplo, una visión de carácter sobrenatural. Las otras dos son explicaciones más bien naturalistas sobre quién. La clave aquí es precisamente cuál es la identidad de los hijos de Dios. ¿Son estos hombres o son en realidad seres de naturaleza divina? Y cuando ese tema surgió en mi clase, el profesor había mencionado que, en cuanto a si era algo sobrenatural, él dijo que sí, que era posible, pero la verdad es que no se le dedicó ningún otro tiempo significativo. Y yo, la verdad, es que siempre me he estado preguntando sobre eso, pero a pesar de eso, durante décadas, mi atención se dirigió a otras cosas y pasé muchos años predicando a través de diversos libros de la Biblia. Y después de haberme retirado de mi trabajo, esto ocurrió en el año 2019, me encontré con una mujer que anteriormente había sido parte de nuestra iglesia y ella me entregó un libro escrito por Douglas Van Dorn titulado Gigantes. Y pensé para mis adentros, tengo que leer ese libro. Y ese momento marcó verdaderamente mi entrada en todo este fascinante tema, que al principio yo creía que era algo así de pequeño, pero a medida que empecé a explorarlo, no paraba de hacerse cada vez más y más y más grande. He tenido el honor y el privilegio de traducir sus notas para el seminario. Y la bibliografía que ha incluido es sumamente exhaustiva. ¿Cuáles diría que son las principales influencias para este estudio? Bueno, no hay ninguna duda al respecto. Hoy en día el principal autor que escribe sobre este tema, y a veces se le denomina consejo divino. Podrías encontrar toda una categoría de estudios que están relacionados con la comprensión sobrenatural de las escrituras y a veces se abrevia como consejo divino.
El autor que más tiempo le ha dedicado a este tema ha escrito extensamente sobre el asunto, ha hecho podcasts y muchos de sus videos en YouTube serían Michael Heiser, sin duda alguna. Yo he notado que Michael Heiser es muy admirado, la gente está verdaderamente inspirada por su trabajo y como bien dices, creo que él es uno de los teólogos y académicos contemporáneos que ha logrado profundizar tanto en esta temática. Sin embargo, ciertos círculos rechazan sus ideas porque no están de acuerdo en algunos otros temas. ¿Cuáles son exactamente esos pros y contras? ¿Y qué consejo nos daría a nosotros como estudiantes para aprovechar lo mejor de todo? Incluso si no estamos de acuerdo en ciertos aspectos o áreas. Bueno, permítanme simplemente destacar, saben, algunas de las cosas positivas de Michael Heiser. Su formación académica incluye que él tiene un doctorado en lenguas semíticas antiguas y cultura por la Universidad de Wisconsin. Él se desempeñó como profesor en varias instituciones educativas en los Estados Unidos, pero luego una gran parte de su ministerio, creo que fueron unos 14 años, trabajó para lo que se conoce como Faith Life Core, que es la empresa matriz de Logos Research Systems, que es probablemente el programa de estudio bíblico preeminente, el más destacado disponible para un estudio en profundidad. Él formó parte del equipo de trabajo allí durante 14 años y estuvo en la fase de desarrollo de todo eso. Mi punto es que uno no consigue ese tipo de puestos si es un novato. Quiero decir, su área de especialización principal es el hebreo antiguo y otras lenguas y culturas semíticas. Es precisamente en ese campo donde él verdaderamente destaca. Él es lo que se conoce como un teólogo bíblico, en contraposición a un teólogo sistemático. Él tiene, yo diría que los puntos débiles que tiene son su marco teológico, su comprensión de Dios a veces creo que está sesgada. Pues él definitivamente no está en línea con el protestantismo evangélico reformado. Esa sería la comprensión teológica que surgió de la Reforma entre los siglos XV y XVI en Europa. Hay algunas cosas en las que él no concuerda con eso respecto a la soberanía de Dios, la predestinación de Dios. Hay algunas cosas sobre el libre albedrío del hombre con las que tendría objeciones, pero donde él realmente brilla es en su comprensión de la cultura antigua, los idiomas y la interconexión de eso con los tiempos contemporáneos en los que se escribía la Biblia muy bien. Así que normalmente le digo a la gente que necesitan leer sus obras, pero hay que ser capaz de comerse la carne o el pollo y desechar los huesos. Es la teología del reino invisible. ¿Por qué se usa ese enfoque? Primero que nada, yo no quería hacer un estudio sobre el libro de Michael Heiser, es decir, podría haber dirigido un estudio bíblico sobre eso o un estudio de un libro. Estaba realmente interesado en ver, ¿sabes?, lo que la Biblia realmente enseñaba sobre el tema y lo que otros eruditos habían dicho al respecto. Una de las cosas en las que Heiser hace hincapié es que todo lo que él enseña no es nuevo, que ha estado ahí por décadas y básicamente ha estado en disertaciones, ha estado en trabajos académicos que están en revistas teológicas. Hay muchas de esas en toda Norteamérica y Europa. Son muy académicos y gran parte de esta comprensión del concilio divino y la cosmovisión sobrenatural de tantos otros pasajes en la Biblia que solemos interpretar de un modo quizás más natural, ha existido por años. Lo que descubrí en mi investigación es que eso es absolutamente cierto, que cuando Heiser dice que en realidad no ha dicho nada nuevo, creo que eso es verdad y así es como la bibliografía que yo para mi curso terminó superando las 250 fuentes académicas porque quería intentar averiguar, qué están diciendo otros académicos, tanto históricos como contemporáneos, sobre estas cuestiones también. Y así fue como creció tanto para una sola asignatura. No hay nada. Yo enseño como 6 o 7 cursos para el Seminario Reformado de América Latina y no hay nada de lo que enseño que se acerque al tamaño de la bibliografía como este. Empiezas a escuchar términos como concilio divino. ¿Sabes? Empieza a surgir una pregunta como, ¿por qué Dios necesitaría un concilio divino? Quiero decir, Él es obviamente soberano.
Él conoce todas las cosas a la perfección. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios necesitaría un consejo? Y por supuesto la respuesta a eso es que no lo necesita, pero la Biblia indica que Él definitivamente tiene uno. Y es bastante interesante cuando uno empieza a revisar los estudios no solo de las escrituras, sino también los de los pueblos vecinos de Israel, contemporáneos con ese mismo periodo de tiempo, y descubres lo que se estaba diciendo en esas otras culturas. Lo que encontramos son áreas, lo que yo llamaría correspondencia. Este no es un caso en el que estemos intentando imponer normas culturales a la Biblia, sino que es un reconocimiento de que existen ocasiones en las que se encuentra correspondencia con estas otras culturas sobre algunos de estos mismos temas. Por ejemplo, la historia de Noé y el arca. Conocemos muy bien esa narración y lo que resulta interesante es que existen varias historias semíticas antiguas que guardan un gran paralelismo con ella. No son todas exactamente iguales, pero uno encuentra este entendimiento de que hubo un gran diluvio. Todos fueron asesinados y a veces la historia trata de, ya sabes, un hombre que sobrevive, a veces es con su familia, etcétera. Bueno, a eso simplemente lo llamaríamos un área de correspondencia. Moisés entonces escribe, sabes, desde Génesis 6 en adelante hasta el capítulo 9 de Génesis. Él básicamente está diciendo, bueno, han oído estas cosas, pero ahora les voy a decir directamente, así es como sucedió. Y eso es lo que él incluye. Así que cuando uno comienza a examinar este concepto del consejo divino, uno empieza a verlo manifestado en diferentes pasajes de la Escritura y entonces se da cuenta, sí, que ese era el entendimiento de algunas otras culturas semíticas antiguas también. Así que, según lo que dices, de ahí la gran importancia de la cultura, de comprender la cultura ancestral y los idiomas, las lenguas semíticas, el hebreo, ya sabes, Egipto y todas esas culturas milenarias, incluso la mitología. Algunas personas, de hecho, han usado eso para decir, ya sabes, la Biblia no está divinamente inspirada porque toma prestado de todas estas historias. Me pregunto si eso puede usarse precisamente al revés. Yo diría que es de hecho exactamente lo contrario, y el diluvio de Noé sería un claro ejemplo de ello. De nuevo, existen diferentes relatos culturales sobre este acontecimiento. Moisés sin duda es consciente de eso, pero él está diciendo, miren, ustedes ya han oído esto, pero así es como voy a consolidar todo esto y a decirles lo que realmente sucedió. Yo creo que esto refuerza la Biblia. Saben, no tenemos ningún deseo de querer imponer la comprensión de Dios de alguna cultura antigua en las Escrituras. Lo único que estamos buscando son lugares donde, bueno, esto era algo que ya se conocía en el antiguo Medio Oriente, y debemos comprender que así fue como la Biblia llegó a existir. Salió de esta antigua región semítica. Y así, básicamente cuando se habla de hacer la exposición de las Escrituras y la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, uno de los aspectos de ello es tratar de ir hacia atrás en el tiempo, comprender quién fue el autor, quién fue la audiencia original, y cuáles eran el contexto o las circunstancias de aquel momento antes de traerlo hacia el presente y decir, bueno, ¿qué significa esto para mí? Esa es una brecha significativa que debemos abordar entre el lenguaje bíblico, el autor, la ubicación geográfica y muchos otros aspectos. Lo que me lleva a la primera pregunta, comenzando en Génesis 6. Desde este lado de la historia, desde el Nuevo Testamento, ser llamado hijo de Dios no es lo mismo. Quizás para nosotros es completamente normal sentir que somos hijos de Dios, porque creemos en Jesucristo y hemos sido adoptados en la familia de Dios. Pero, volviendo a la época de Moisés, cuando él escribe el Génesis capítulo 6, la expresión hijos de Dios no es equivalente. ¿Es acaso equivalente a los hijos de Dios del Nuevo Testamento? En otras palabras, de forma clara y sencilla, ¿quiénes son realmente los hijos de Dios de Génesis? Claro, bueno, sabes, una de las cosas que intento mostrar cuando doy mi clase es que hay buenos argumentos para sostener que el libro de Job es el primer libro escrito de la Biblia. Hay muchas razones para profundizar en eso y es parte de mi clase enseñarlo. Y es interesante que en Job, capítulo 1, capítulo 2, y luego también aparece al final del libro esta mención de los hijos de Dios. El escenario nos es bastante familiar, especialmente con el capítulo 1 y 2, donde dice que los hijos de Dios se reunieron y Satanás estaba entre ellos. Y es entonces cuando Dios interactúa con él en esta discusión. Hay dos de esos momentos, uno en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2. Luego al final del libro, Job, después de pasar por todo el libro y básicamente esta única pregunta como, ¿qué hice yo? Dime que he hecho mal y lo corregiré, ese tipo de cosas. Y aprendemos que Dios no responde a las preguntas de por qué.
Y cuando Dios finalmente habla al final del libro, simplemente abruma a Job con la creación del mundo, del universo, con todo lo que existe. Y se afirma muy claramente que cuando la creación fue terminada, los hijos de Dios estaban allí y cantaron al mismo tiempo. Mi punto es que obviamente Moisés no estaba allí. Él no está hablando de Abraham ni de Isaac, y de nuevo, como se dijo, ellos no estaban allí cuando Satanás estaba teniendo esta discusión con Dios. Estos hijos de Dios son seres divinos, y cuando uso esa expresión, no están en el mismo plano que Dios, pero sí son seres espirituales. Ellos son creados por Dios y en cierto sentido representan la familia original. Era una familia celestial, y cuando Adán es formado, entonces se tiene una familia terrenal. Y como consecuencia de la caída original, todos nos encontramos fuera de la familia de Dios. Pero en el momento en que aceptamos a Cristo, el apóstol Pablo nos deja muy claro que hemos sido adoptados en su familia. Ahora somos reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Nos convertimos en parte de la familia terrenal, y también existe una familia celestial. Y ellos hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, el Catecismo Menor de Westminster plantea la pregunta, ¿cuál es el propósito principal del ser humano, o cuál es el fin primordial del hombre? Respuesta: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por toda la eternidad. Es decir, el objetivo central es la adoración, y eso es precisamente lo que hacen estos hijos de Dios. Su enfoque principal y primordial es la adoración a Dios, pero ha habido rebelión. Así como hubo rebelión en el jardín, en la humanidad, antes de eso hubo rebelión en los reinos celestiales. Y fue lo que aprendemos al adentrarnos en la historia antigua, en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 3, luego en el capítulo 6 y avanzando hasta los capítulos 10 y 11, que hubo grandes rebeliones en las esferas celestiales, lo cual terminó por fomentar una maldad aún mayor de la que ya existía en el mundo. Y antes de que entremos en la parte de la rebelión, que es algo enorme, cuando te escucho decir que existen dos familias, una familia celestial y una familia terrenal, según Colosenses capítulo 1 y Efesios capítulo 1, que la obra de Cristo es reunir el cielo y la tierra, esencialmente. Ese es el Evangelio. Quizás estoy adelantándome ahora, pero ese es el Evangelio, es reunirnos como era antes. ¿Crees que los humanos podrían sentir celos por ello, como si nos sintiéramos demasiado especiales para decir, somos los únicos hijos de Dios? Sí, creo que eso puede ser un problema. Lo que nos hace más únicos que los seres divinos es el hecho de que nosotros también tenemos un cuerpo. Nosotros somos del mundo material, tenemos un cuerpo humano, ellos no lo poseen, y originalmente el jardín era en verdad el templo de Dios, el cual no estaba situado en un valle, más bien se encontraría en una montaña. Ahí es donde Dios habitaría, y en realidad lo que llega a ser es un punto de conexión entre lo celestial y lo terrenal. Y por supuesto, todo aquello quedó completamente arruinado a causa del pecado de Adán y la expulsión del hombre de aquel jardín. Y cuando hablamos de lo que sucederá al final de los tiempos, donde se producirá una gran reconciliación, donde el cielo y la tierra volverán a unirse, se reunirán de nuevo. Y es muy interesante que si observamos con atención el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, esto nos da la respuesta a esa pregunta. Ahí dice que habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva, porque el primer cielo desapareció y la primera tierra también desapareció y el mar ya no existe. Bueno, ¿por qué sería necesario que hubiera un cielo nuevo? La razón de eso es que ha habido una rebelión de estos seres celestiales que tuvo lugar en el cielo. Así como la tierra necesita ser reconstruida, de la misma manera el cielo necesitó ser reconstruido, y cuando uno mira hacia adelante en el libro del Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, y toda esta imaginario, o sea, las imágenes que tenemos allí de la posición de Dios en la humanidad, uno tiene el cielo y la tierra que han sido completamente rehechos, y es simplemente, y entonces está funcionando exactamente como fue originalmente concebido. Ahora hablemos de la imagen de Dios, antes de hablar de la rebelión. La imagen de Dios, en Génesis 1, el texto dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Incluso algunos reformadores, si no me equivoco, corríjanme si me equivoco, incluso Juan Calvino, él no está realmente a favor de que Dios le está hablando a la Trinidad justo ahí. Sí, es la verdad. Eso sería más como una interpretación del Nuevo Testamento. ¿Con quién está hablando? Y cuéntanos un poco sobre la imagen de Dios tanto en ángeles como en humanos.
Bueno, sabes, la mayoría de los eruditos evangélicos, ortodoxos y reformados de la actualidad, cuando ven el plural usado allí, se usa en el capítulo 1 y se vuelve a usar en el capítulo 3. Sabes, he aquí el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. El plural está presente. Está en el incidente de la Torre de Babel, donde dice, bajemos a ver lo que el hombre ha hecho. Eso está en el capítulo 11. Y lo ves de nuevo en Isaías capítulo 6. ¿Quién irá por nosotros? Así que tienes estos usos plurales. Ahora, la mayoría de los eruditos evangélicos ortodoxos se inclinarán por la idea de que ese es un ejemplo temprano del lenguaje trinitario. Pero yo diría que ciertamente esa no era la comprensión de los judíos que leían esto y su entendimiento de las cosas. Bueno, creo que lo que está sucediendo en ese momento es que Dios está conversando con el concilio divino. Y resulta bastante interesante que tengamos esa frase, hagamos al hombre, pero de forma repetida, una y otra vez, episodio tras episodio, a lo largo de toda la escritura. Cuando se necesita que se realice alguna acción, es siempre Dios quien la lleva a cabo. Así que por un lado, él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y un poco más adelante en el texto se afirma, y Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Entiendes? Entonces, cuando se requiere una acción, los tienes están presentes. Hay una cierta participación en ello, pero cuando se requiere acción divina, Dios es quien lo hace o quien le da su aprobación. Así que ciertamente no es pasivo. No queremos dar esa impresión. Pero hay una ofensa, creo, para los seres humanos cuando empiezan a pensar, bueno, ¿cómo podemos haber sido hechos a imagen de estos seres angelicales? Si estamos hechos a imagen de Dios. Y mi respuesta a eso sería que si observas con atención a los seres del Antiguo Testamento, que definitivamente no son de este mundo, y si observas sus encuentros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ellos conocen el lenguaje, tienen razón, adoran, tienen lógica, tienen, ya sabes, absolutamente todo el mismo tipo de cosas que nosotros. Pero más allá de eso también, Pablo menciona en Colosenses y en Efesios que después de haber pasado por la caída, estamos siendo restaurados a la imagen de Adán. Esto, por supuesto, sería antes de la caída. Y sabemos que el hombre fue creado originalmente en justicia, santidad y verdad. Ese es el lugar hacia donde nos dirigimos. Así es como Dios está comenzando a obrar esta gran obra en cada uno de nosotros. Yo sostengo firmemente en ese punto. ¿Cómo podría ser algo menos para seres que son divinos por naturaleza, pero aún así son capaces de caer, tal como Adán lo hizo en el jardín del Edén? Adán no tenía ninguna predisposición hacia el pecado, como tampoco la tienen estos seres divinos. Y sin embargo, Adán cayó y estos seres, algunos de ellos también han caído. De acuerdo. Mencionaste antes que el jardín del Edén era en realidad una montaña, lo que convierte la caída en una serie de caídas desde allí. Así es. Me gustaría que nos explicaras un poco sobre la primera rebelión, porque entiendo que en realidad tiene algo que ver con la rebelión del hombre cuando la serpiente llega. De hecho, hay una traducción al español que dice que la serpiente le dice a Eva, seréis como dioses, ¿verdad? ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo interpretas ese texto? Bueno, pues lo que encontramos en realidad es que el ser humano es completamente responsable de todas y cada una de sus decisiones. Nadie podrá decir ante Dios de pie, el diablo me obligó a hacer algo malo. Ese no es el caso, pero lo que encontramos en la Escritura, cuando se trata de la caída del hombre en el pecado o el aumento de la maldad, es precedido por una rebelión divina. Así que el que me viene a la mente justo al principio de todo esto sería el capítulo 3 del Génesis. El hombre ya ha sido creado, Eva está presente y todo es correcto y bueno. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre el capítulo 2 y el capítulo 3, pero de todos modos todo está en orden. Y de repente en el capítulo 3, este siniestro personaje entra en la pausa narrativa y él siembra. Primero que nada, él siembra la duda en Eva al decir, Dios realmente dijo que no debían comer de ningún árbol y por supuesto ella se involucra en esta conversación. Adán está consciente de ello, pero no tomó ninguna medida para intervenir en el asunto. Y entonces no solo introduce la duda en el corazón de las personas, sino que yendo aún más lejos se atreve a contradecir a Dios mismo.
Eva había dicho, se nos ha dicho que no comamos de este fruto ni lo toquemos para que no muramos. Y entonces la serpiente regresa con la afirmación, no, no moriréis, porque el día en que comáis de él seréis como Dios. Ahora bien, esa palabra puede traducirse como dioses en plural, porque la palabra original que se usa ahí es Elohim. Sí, puede ser plural. La vieja traducción española de 1909 dice dioses. Dioses. Y hay algunas traducciones al inglés que también utilizan ese término. Y es muy posible que así sea en ese contexto. Y tendría que entender, sin embargo, que cuando decimos la palabra dioses, sería con D minúscula en inglés, indicando que de ninguna manera son como el Dios Altísimo. De hecho, ese es el lenguaje que se usa. Creo que es unas 42 veces en las Escrituras que el Dios al que adoramos el domingo por la mañana se le llama el Altísimo. Pregunta. Si es el único, ¿por qué necesitarías un lenguaje así que básicamente diría que es el Altísimo? Esencialmente tiene que haber otro u otros que sean menos altos. Sí, son de una categoría inferior y menores en todos los sentidos. El punto que quiero destacar es que cuando hablamos de los atributos de Dios, que es omnisciente, que lo sabe absolutamente todo, es omnipresente, está presente en todas partes, es omnipotente, tiene todo el poder. Él es inmutable. Eso es lo que significa la inmutabilidad de Dios. Y con seguridad, Él tiene la posesión de la seidad, que es el poder de la autoexistencia. Es que Dios existe, Él es completamente independiente, no depende de nada ni de nadie. Ninguno de estos seres de los que estamos hablando posee absolutamente ninguno de estos atributos. Son inferiores en todos los aspectos. Y así Heiser, creo que con mucha razón dice, y yo también lo utilizo a menudo, para referirse a estos como Elohim menores. Elohim es la palabra que a menudo se traduce en nuestros antiguos testamentos como Dios, pero también puede referirse a la G minúscula, a dioses, en un sentido menor o inferior. Y creo que eso es precisamente lo que está sucediendo en ese contexto. Así que definitivamente existe una pluralidad en esa palabra Elohim. Dependiendo del uso, puede ser singular o plural según cómo se utilice. No, y hay palabras tanto en inglés como en español que funcionan de esa manera. En inglés, la palabra moose puede ser utilizada tanto en su forma plural como en su forma singular. Con la palabra pez ocurre exactamente lo mismo. Y sheep también funciona de esa manera en el idioma inglés. Y Elohim es similar en ese aspecto, ya que puede ser interpretada como singular o como plural. Y un excelente ejemplo de esto, en un solo versículo, lo encontramos en el Salmo 82, versículo 1. Y eso es algo grandioso. El Salmo 82 y el Salmo 89 son ambos pasajes bíblicos excelentes para comprender la introducción que se hace allí al consejo divino, porque se presenta al Elohim, el Altísimo, dialogando con otros Elohim de menor jerarquía y exigiéndoles rendir cuentas por la manera injusta en que han gobernado a las naciones. Ahora, dos cosas. ¿Por qué crees tú que cuando uno lee el capítulo 3 del Génesis, parece que Eva no se muestra impresionada cuando la serpiente se le acerca? ¿Acaso tiene que ver con el hecho de que este ser divino se encontrara en el jardín del Edén y que le resultara completamente normal? Ella no se sorprendió de que un animal, por así decirlo, que es una de las interpretaciones, estuviera hablando. Sí, como ya lo había mencionado previamente, creo firmemente que el jardín servía como un punto de encuentro entre las esferas celestiales y el mundo terrenal. Y de hecho, considero que no era para nada inusual que una entidad de esta naturaleza se hallara presente en ese sitio. Y es bastante interesante, además, que el lenguaje utilizado allí para serpiente es muy similar a la palabra serafín, que se emplea comúnmente para referirse a seres angelicales, así que hay algo en eso que no le resultaba inusual a ella. Ahora, en el Salmo 82 dice que Dios preside, tal como lo hace un presidente, en la reunión de los dioses. Eso es lo que al menos dice la traducción al español. Algunas otras traducciones usan jueces, pero por lo que a mí respecta, la mayoría de las traducciones en español usan dioses. Ahora bien, estos dioses, según la investigación y el estudio que has llevado a cabo, fueron en esencia asignados a gobernar sobre distintas porciones de la tierra. ¿En qué momento preciso sucedió esto? Bien, así que parece haber, como mencioné en las escrituras, 3 rebeliones primigenias. Esa sería la historia primigenia, la historia antigua, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del libro del Génesis. Cuando llegas al capítulo 12, esa es la historia patriarcal y va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50.
Y se trata de Abraham, Isaac, Jacob, José y el origen de las 12 tribus de Israel. Eso es lo que se nos presenta en esa parte. Pero cuando observamos la historia primigenia, tenemos la caída de Adán, la cual fue fomentada. Verás, de nuevo, esta es la palabra clave: fomentó, alentó, instigó la rebelión de Adán y Eva en el capítulo 3. Así que hubo una rebelión de la serpiente antes de eso. Cuando llegas al capítulo 6, tienes a los hijos de Dios que inician esta cosa extraordinaria, donde están copulando con mujeres humanas, lo cual creo que en nuestra mentalidad del siglo XXI pensamos en eso y creemos que esto suena como una especie de thriller de ciencia ficción. Esto no puede ser bíblico. Y así muchas personas miran ese pasaje y ven a los hijos de Dios allí y dicen, bueno, en realidad no son los hijos de Dios. Quiero decir, estos deben ser hombres. Probablemente haya alguna explicación para eso. Y hay mucho que entender sobre eso, diría yo. Pero a pesar de todo, este pasaje, Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, sirve como un preámbulo que nos explica la razón fundamental del diluvio. Y una vez más, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo, en mi opinión, los seres celestiales quebrantaron su morada. Dejaron su lugar de origen natural y descendieron a la tierra. Copularon con mujeres y engendraron una raza de monstruos, básicamente. Estos son los Nephilim. Y esto se convierte en uno de los aspectos de la creciente maldad que resulta en el diluvio. Así que, de nuevo, el ser humano es culpable por sus propias decisiones pecaminosas. Pero una vez más, esto fue fomentado por una decisión previa de los seres celestiales donde hubo una rebelión. Y luego cuando llegas a los capítulos 10 y 11, que es la historia completa de la Torre de Babel, el 10 y el 11, en realidad el 11 precede al 10. Y cuando miras eso, puedes consultar a los eruditos bíblicos sobre eso. La mayoría estará de acuerdo con esa interpretación y como resultado del evento de Babel, Dios delegó las naciones a Elohim menores para que las administraran. Esto responde a la pregunta, ¿cómo fue que estos Elohim, cómo fue que estos dioses menores llegaron a tener autoridad regional? Y si quieren una historia sobre eso, solo piensen en Daniel. En Daniel tienes al príncipe de Grecia y al príncipe de Asia, allí la noción de que ejercían un control regional. Así que te preguntas, bueno, ¿cómo llegó el príncipe de Grecia a ser el príncipe de Grecia? La respuesta es que Dios mismo los colocó en ese lugar, pero ellos decidieron rebelarse. Estos hijos de Dios que fueron puestos en autoridad sobre las naciones en el evento de la Torre de Babel, se suponía que debían cuidar de las naciones, promoviendo la justicia, la santidad, cuidar de los pobres y así sucesivamente, pero no hicieron eso. Estaban ebrios de autoadoración. Y esto también responde a la pregunta, si alguna vez has estado leyendo la Biblia, sabes, Dios está tratando con todo el planeta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del libro del Génesis. Y luego cuando llegas al capítulo 12, todo se trata de un solo hombre, y un hombre que se convierte en una nación para Dios. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió? Dios estaba esperando que el hombre se arrepintiera, y no hubo ningún arrepentimiento, no hubo ningún volverse hacia Dios. Y el mensaje teológico que se desprende de esto es que nadie se vuelve a Dios por sí mismo. No hay arrepentimiento a menos que Dios mismo lo obre. Así pues, lo que Dios hizo entonces fue básicamente delegar las naciones. Las apartó, y aquí es donde Deuteronomio 38 entra en este entendimiento, donde Dios delegó las naciones a los hijos de Dios para su supervisión, mientras Él crearía una nación para sí mismo. Pero lo interesante es que incluso en el llamado de Abraham, el pacto abrahámico se encuentra en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Su ceremonia de ratificación es todo el capítulo 15. Y luego la señal del pacto se nos da en el capítulo 17, que es la circuncisión con porciones seleccionadas de ese mismo capítulo. Cuando tomas esas tres secciones y las unes todas, eso es lo que constituye el pacto abrahámico. Y lo interesante es que en el llamado de Abraham, que se encuentra en el capítulo 12, versículos del 1 al 3, el versículo 3 dice, en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Así que Dios al final del capítulo 11 aparta a las naciones, pero no se olvidó de ellas.
serían reincorporados, pero se necesitarían muchos siglos de historia bíblica para que todo eso se manifestara. Pero ese era el plan original, y eso es precisamente lo que finalmente ocurre con la llegada de Jesús. Él dice, si yo fuera levantado, lo cual es un eufemismo para referirse a la cruz, atraeré a mí a todos los hombres o a todas las naciones. Así es como todo el asunto cobra sentido y vuelve a su punto de partida. Cuando llegamos al capítulo 12, Dios está formando una nación específicamente para sí mismo, mientras que el resto de las naciones las delegó a estas potencias. Ellos eran personas corruptas.